El Pixel 7 Pro es hasta ahora el mejor teléfono de Google, que ha destacado por tener una silueta muy reconocible y un poderoso módulo de cámaras traseras que lo pone al tú por tú con los grandes y viejos jugadores del mercado. Con esto en mente y después de más de 6 meses de uso, te voy a contar todas las cosas que me encantan, que me harían decirte ve por él inmediatamente, no esperes más, y algunas otras cosas que te harían pensarlo un poquito, así que no te muevas de ahí para conocer todos los detalles. Primera cosa que me encanta, el diseño, reconocible a la primera. Los materiales son de calidad, los acabados son de lujo, es decir, se nota que es gama alta por todas partes. Creo que es un acierto total este módulo de cámaras traseras, que lo hace perfectamente reconocible, no en balde lo han repetido con el Pixel Fold, el plegable de la marca que recientemente han lanzado, y es algo que todas las marcas buscan constantemente, tener una silueta icónica que sea muy reconocible por sus consumidores y que lo dote de una identidad única en el mercado. Google lo ha logrado con este y es algo que a mí me encanta y lo disfruto muchísimo. Este es un teléfono que genera deseo y la verdad es que mucha gente te voltea en la calle para saber qué teléfono estás usando. Otra cosa que me encanta y ahora está mucho mejor y se va a poner mucho mejor es el precio. Es un precio de gama media teniendo un teléfono de gama alta. Empieza en $899. Más impuestos, va a depender de dónde lo compres, pero bueno, en México lo puedes encontrar ya por debajo de los 17,000 pesos en Amazon. Y va a depender también de la configuración, si es de 128, 256 y 512 GB. Siendo un gama alta, creo que es de las mejores alternativas que puedes encontrar en el mercado. Y como ya está próxima a salir la otra generación, el Pixel 8 Pro, pues si te esperas un poquito, lo puedes encontrar incluso más barato todavía. Tercer punto que me encanta de este Pixel 7 Pro, el módulo de cámaras trasera. La serie completa de Pixel 7 destaca por el módulo de cámaras, pero en particular el 7 Pro, que es la versión más vitaminada, se pone al tú por tú con el Galaxy S23 Ultra y también con el iPhone 14 Pro Max. Los de Google son los reyes en usar la inteligencia artificial para asistir sus cámaras y esto implica que con cada nueva actualización de software añadan nuevas funciones y mejore las cámaras. El hardware, ahorita se los comento porque el hardware es bastante bueno, es decir, las especificaciones de las cámaras, pero la mezcla entre hardware y software hacen que esto se ponga al tú por tú con los grandes del mercado. Sensor principal de 50 megapíxeles, gran angular, tiene estabilización electrónica y estabilización óptica, lo pone a otro nivel en el mercado. Un teleobjetivo de 48 megapíxeles también con estabilización electrónica y estabilización óptica. Y un tercer objetivo ultra gran angular de 12 megapíxeles con corrección de lente y enfoque automático. Un módulo de cámaras bastante potente en cuanto a hardware se refiere. Y si lo combinas con la inteligencia artificial, te da un resultado increíble. Pero lo mejor siempre con los módulos de cámaras traseras es probarlo y que ustedes vean qué tan buena foto puedes tomar, qué tan buenos videos estabilizados puedes tomar y video 4K. Así que veamos las pruebas. Like a little kid as we walked across the Brooklyn Bridge. That was the last thing you said before you left. Only thing I got left are a couple of voicemails and that big ass mirror that you got me for my own. Gonna throw it out too, but then the wall would be empty. When I look at it sometimes I see you, but I'm making dinner for one, drinking whiskey for 5 on the weekends. Cause the boy that kisses way better than you. Don't think it's gonna go anywhere, but I'm getting back in my body. After 2 years of giving it to you. Some days I wish we were good, but I'ma go on my life, you go on with your life, and I hope that I like. Otra de las cosas que me encanta es que el Pixel 7 Pro, es uno de los teléfonos mejores que existen para bloguear. Si utilizas tu teléfono para crear contenido y sobre todo con la cámara frontal para grabarte a ti mismo, este es una maravilla. Tiene una buena estabilización en video, puedes grabar a 4K a 30 y 60 FPS. El ángulo de visión, como pueden ver, está bastante bien. Es 90.5 o 92.8, se los pongo aquí abajito. Y además tiene una función que me encanta. La calidad del audio es la que están oyendo ahora, la que sale del teléfono.
A pesar de que es bastante buena, si quieres mejorarla, tiene una opción que puedes activar y van a ver cómo se escucha ahora. Y ahora ya con la opción de audio mejorado, ¿qué tal lo escuchan, amigos? Para bloguear está excelente, la estabilización y la calidad del video es excelente y además la calidad del audio ahora mejorada es otro boleto. No necesitas más nada para salir y ser el creador de contenido que el mundo está esperando. ¿Qué tal lo ven? ¿Qué tal lo escuchan? Déjenlo todo en los comentarios. Una de las cosas que me encanta es el software. Es Android casi puro, corre Android 13 y en este caso es muy fluida la experiencia de usuario. Sabemos que Android ha mejorado muchísimo con su línea de diseño que mejoró desde Android 12. Con Android 13 han seguido con esta línea o estos patrones de diseño que se llaman Material View, que lo que hace es darle un retoque estético y hacer los iconos mucho más estilizados, la experiencia de usuario más fluida y que la verdad es que se vea mucho más bonito el software en general. En el caso del Pixel han integrado perfectamente hardware y software para que todo sea mucho más fluido y la interfaz corra sin ningún problema. Para mí me tiene encantado y la verdad es que es una de las cosas que más disfruto en este Pixel 7 Pro. La mayoría de los problemas que tuvieron al principio fue con la generación 6, ya con esta 7 han pulido con cada nueva actualización todos los lag que tenía. No obstante, siempre hay uno que otro lag, algo que también tiene incluso los teléfonos de iOS. Otra cosa que me ha encantado y que disfruto muchísimo es la seguridad de este Pixel 7 Pro. Tiene seguridad de hardware en varias capas, núcleo Tensor y chip de seguridad Titan M2. Y Trusty, entorno de seguridad confiable, lo que hace que sea un teléfono sumamente seguro. Además, este tiene VPN incorporada con la tecnología de Google One, que lo puedes usar también en tu laptop y tener protegido tu teléfono y tu laptop, sea un dispositivo de Mac o un dispositivo de Windows. En cuanto a seguridad, tiene desbloqueo por huella digital en la pantalla, que la verdad que es muy rápido, y también desbloqueo facial, que es sumamente rápido y muy efectivo. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hay unas cosas en las que este Pixel 7 Pro queda de ver y te las voy a contar. Lo primero es la batería. Son 5000 mAh que en teoría sería para que te diera todo el día. En un uso promedio no demasiado intensivo te da unas 6 horas. Que no está nada mal, pero teniendo en cuenta que tiene 5000 mAh de batería, todavía falta optimizar mucho más el software para que te ahorre más batería y te llegue a durar unas 8 horas en promedio. La carga rápida no es de vértigo, admite carga rápida de 30 vatios y te da un 50% más o menos en 30 minutos. Está bien, pero para un gama alta de Google debería tener una carga rápida mucho más acelerada. Pero para compensar un poco han añadido carga inalámbrica de 23 vatios, que se agradece, y carga reversible, por lo que puedes cargar tus audífonos con la carga del teléfono celular. Otra cosa que queda de ver son los bordes de la pantalla. Y no me malinterpreten. La pantalla no tiene nada de malo, señores. Es una pantalla hermosa con unos bordes súper contenidos y muy simétricos. Son 6.7 pulgadas, OLED LTPO, QHD+. Pero el punto a mí es que los bordes, la pantalla tiene una ligera curvatura que no es tan pronunciada como otros gama alta del mercado. Pero a mí este tipo de curvaturas no me gusta nada. ¿Por qué? Porque genera unos reflejos que no son atractivos, que no ves en una pantalla plana como la ves en la del iPhone 14 Pro Max. De hecho, los bordes del iPhone 14 Pro Max son muy parecidos, pero se nota mucho más inmersiva la pantalla y es por la ligera curvatura que tiene esta. Tampoco es una cosa que sea determinante, pero ya depende del gusto de cada cual. La personalización es uno de los temas que les ha fallado aquí en este Pixel 7 Pro, en toda la serie Pixel, y es por un solo detalle. Si Android ha sido siempre el baluarte, el abanderado de la personalización, que era su mejor arma contra iOS, ¿por qué deciden en el Pixel 7 Pro, en toda la serie Pixel, poner este icono de aquí arriba de la fecha totalmente fijo, que no lo puedes mover? Y la verdad es que para los amantes de la simetría te vuelve loco. Es verdad que puedes instalar otro launcher y quitarte eso de encima, pero si quieres usar el launcher que viene, el de Pixel, vas a tener que convivir con este tochote aquí arriba y no tener la simetría que te gusta tener en tu celular. Aprendes a vivir con ello, no lo ignoras. Cada vez que lo miro siento que hay un espacio desperdiciado en la parte de arriba, pero es un detalle para frikis de la tecnología. Igual a ti te vale hectáreas. La potencia es otra de las cosas que queda de ver un poquito. Este Pixel 7 Pro monta el Google Tensor G2, el último procesador de la marca, y es verdad que para las tareas comunes, jugar juegos bastante demandantes,
multitarea, consumir contenido, ver videos, scrollear, lo que sea, es más que suficiente para un usuario promedio. Pero lo cierto es que las marcas miden fuerza por la velocidad y la potencia de procesamiento de sus procesadores, sobre todo en los buques insignia. Y este no es el non plus ultra de los procesadores. Si los comparas en benchmark sintético con los topes de gama del mercado, que es el Exynos 2200 de Samsung, el Snapdragon 8 generación 1 o generación 2 o el Bionic 16 de Apple, pues queda bastante por debajo. Para un usuario promedio, un usuario que no sea muy quisquilloso con esto de tener el procesador non plus ultra en potencia, la verdad que es más que suficiente. A mí no me ha dado batallas, es súper fluido y puedes ejecutar la tarea que se te dé la gana. Pero si eres de los muy tecnológicos que quiere el último procesador de moda o el último procesador más top, esta no es la opción para ti. Muchos dicen que el Google Tensor G2 es un Exynos disfrazado y la verdad es que después de ver estos benchmark no me queda duda que así sea. En resumen, señores, la serie Pixel para Google, desde la serie 6 y ahora con la serie 7, han marcado un nuevo camino en el mundo del hardware para Google. Se han convertido en jugadores que van con todo, jugadores serios de un mercado sumamente competido. El Pixel 7 Pro o la serie Pixel 7 es una buena elección por donde lo mires. Es un hardware potente, un buen diseño, un precio súper competitivo comparado con los grandes jugadores del mercado y vas a tener un teléfono que se va a estar actualizando al menos por 3 años. No creo que te dure 3 años porque normalmente si compras este tipo de teléfono tiendes a cambiarlo muy frecuente, pero es una buena alternativa para lo que sea. En fotografía y video ya vieron que es una delicia y está al tú por tú con los gama alta. Para el resto de consumir contenido, ejecutar aplicaciones muy demandantes, está más que bien servido. Y con esto te digo todo, señores. Con el Pixel 7 Pro tendrás un gama alta sin haber pagado cantidades estratosféricas y además un teléfono que te dará orgullo portar, porque ya portar un Pixel marca la diferencia. Y esto ha sido todo, amigo. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya resultado de utilidad el video. Y si así fue, no te olvides dejar tu like, compartir con tus amigos y suscribirte. Y si te puedes esperar un poquito para comprarlo para cuando salga la serie 8, pues este baja un poco más de precio y tendrás un gama alta a un precio mucho más reducido. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. And every single